A continuación vamos a introducir otro término muy importante, muy relacionado pero diferente a la actividad física, que es el sedentarismo. El sedentarismo en realidad es un concepto que define la cantidad de tiempo que pasa una persona en actividades de una baja energía, un bajo coste energético. Por ejemplo, estar sentado. Cualquier actividad relacionada que se hace estando sentado o tumbado se consideraría una actividad sedentaria. Entonces, vamos a intentar responder a la pregunta si una persona puede ser a la misma vez muy sedentaria y muy activa. Y la pregunta o la respuesta a esa pregunta es que sí. El ejemplo podría ser María, una persona que trabaja de oficinista, donde emplea más de 12 horas al día delante de su ordenador. Sin embargo, esa misma persona, en ocasiones antes del trabajo, en ocasiones después del trabajo, entrena muy duro, en torno a 1 hora y media, porque está preparando una maratón. Este sería un ejemplo extremo, donde una persona es claramente muy sedentaria y claramente muy activa. Es decir, son constructos distintos que deben entenderse de forma distinta, sobre los cuales se debe intervenir de forma separada. Una es en aumentar la actividad física y otra en reducir el sedentarismo. Desde el punto de vista de la salud, hay un estudio reciente, publicado en la prestigiosa revista The Lancet, que se ha sacado como gracias en línea con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y se ha sacado una serie de números relacionados con la actividad física y la salud. Y este estudio lo que hace es un metaanálisis de toda la literatura existente que ha estudiado la relación entre el tiempo sedentario, el tiempo sentado, y los niveles de actividad física con la mortalidad futura. Bien, aquí en esta gráfica que tenemos en la pantalla, tenemos en la parte de abajo, en el eje X, 4 grupos de niveles de actividad física. Un grupo a la izquierda tenemos el grupo de alto nivel de actividad física, después medio alto, después bajo medio y por último bajo. Es decir, a la derecha tenemos el grupo que menos actividad física hace al día. Y dentro de cada uno de esos grupos están divididos en el tiempo que pasan al día sentados. Es decir, los que pasan menos de 4 horas al día, entre 4 y 6, entre 6 y 8 y más de 8. El grupo o el punto reflejado a la derecha del todo de la gráfica, vemos que es el grupo con bajo nivel de actividad física y que pasan mucho tiempo sentado al día, más de 8 horas al día. Y ese es el grupo que tiene sustancialmente más riesgo de mortalidad, tal y como se esperaba. El principal mensaje, sin embargo, que se desprende de esta diapositiva es que si una persona pasa más de 8 horas al día sentado, lo cual tiene un riesgo añadido para la salud y una mortalidad prematura más, un riesgo de mortalidad prematura más alto, ese grupo en realidad puede atenuar esos efectos negativos si realiza un alto nivel de actividad física. Y eso es lo que tenemos marcado o indicado en la diapositiva con un recuadro verde. Ese es el grupo que es muy sedentario, pero también es muy activo. Y ese alto nivel de actividad física atenúa y hace que no tenga un riesgo significativamente mayor de mortalidad. El mensaje, por tanto, es que en el estilo de vida o la sociedad actual en la que diferentes personas se ven obligadas por motivos de trabajo u otros a pasar mucho tiempo sentados, la actividad física tiene el potencial de atenuar, al menos en gran parte o incluso totalmente, esos efectos negativos que tiene el sedentarismo. A continuación vamos a ver cómo cambia la actividad física a lo largo de la vida, lo cual es fundamental si pretendemos hacer una intervención en ámbito escolar o en cualquier otro ámbito. Necesitamos saber cómo evoluciona para ver cómo podemos modificarla. En ese sentido, vamos a estudiar qué pasa desde la infancia hasta la adolescencia y desde la adolescencia a la edad adulta. Y para ello vamos a usar datos del estudio del European Youth Heart Study, YOUTH, que se midieron casi 2.000 personas con datos objetivos medidos mediante acelerómetros, que se llevaban en torno a una semana la mayor parte del día. Esos datos objetivos de niveles de actividad física recogidos en Suecia y en Estonia mostraron lo siguiente. En la gráfica de la izquierda tenemos los niños, en la gráfica de la derecha tenemos las niñas y en el eje X tenemos la edad. Ahí podemos ver cómo desde los 8 o 9 años hasta la adolescencia, en torno a los 17 y 18 años, se produce un descenso muy pronunciado de los niveles de actividad física moderada o vigorosa. Se representan los minutos al día de actividad física moderada o vigorosa. Vemos además que sigue decayendo la actividad física desde la adolescencia a la edad adulta, pero a una velocidad ligeramente inferior. Lo que he mostrado con la gráfica o con la línea roja es lo que podríamos hacer potencialmente mediante una intervención en contexto escolar, y es intentar que esa pendiente tan pronunciada de descenso en niveles de actividad física lo fuera menos pronunciada o incluso no hubiera cambios.
Estos datos son muy importantes, ya que si nosotros hacemos la intervención y evaluamos el antes y el después y observamos ningún cambio entre la infancia y la adolescencia, en realidad sería un éxito rotundo de la intervención, ya que, como vemos, la tendencia natural es a disminuir la actividad física. Si conseguimos que no disminuya, aunque nuestra intervención no haya conseguido aumentarla, el no disminuir en sí mismo ya habría sido un éxito total de la intervención. Además, hay diferentes estudios que han demostrado que es importante promover esa actividad física lo antes posible, ya que los niños que son activos tienen una probabilidad en torno a 2 veces mayor de ser activos también en la edad adulta. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de las recomendaciones de actividad física internacionalmente aceptadas. Ese 60 o esos 60 es el número que necesitamos recordar siempre que hablamos de recomendaciones de actividad física en niños y adolescentes. Se trata de 60 minutos al día de actividad física moderada o vigorosa. En términos generales es la recomendación más aceptada internacionalmente. Si miramos un poco más en detalle, diríamos que a los niños se les recomienda que hagan 60 minutos de actividad física principalmente de tipo aeróbico y de intensidad moderada o vigorosa, recomendándose en gran medida que al menos 3 de esos días de la semana hagan actividad física vigorosa, que al menos de esos 3 días de esa semana hagan un trabajo de fuerza muscular y al menos 3 días hagan actividades que fomenten el crecimiento óseo, que son todas aquellas que incluyen saltos o impactos. 60 minutos al día, principalmente de tipo aeróbico, incidiendo sobre la intensidad, sobre el trabajo muscular y sobre el crecimiento óseo. Y como clave, entender que son niños, que son adolescentes y que si no es mediante el juego y si no es divertido, no crea adherencia, no se cumplirán estas recomendaciones. Por tanto, es importante a la hora de diseñar estudios de intervención tener en cuenta ese aspecto. Una vez que hemos definido las recomendaciones de actividad física, pasamos al último punto de la charla, donde vamos a ver cómo de activos o inactivos son nuestros niños, nuestros adolescentes españoles, en relación con otros de otros países. Y aquí vamos a ver este mapa mundi, donde hay un metaanálisis que se hizo también con motivo de los previos Juegos Olímpicos en el año 2012 en Londres, y revisó la literatura que había existente en más de 100 países de diferentes partes del mundo, usando 2 cuestionarios, los cuestionarios más estándar o más utilizados en la literatura científica. A través de estos cuestionarios se estimó qué porcentaje de la población de adolescentes no cumplía con las recomendaciones, es decir, hacían menos de 60 minutos al día de actividad moderada o vigorosa, menos de 60 que, como hemos dicho, son las recomendaciones. Y podemos ver en esa leyenda que se muestra a la izquierda que el color rojo refiere a que entre el 80 y el 89% de la población adolescente es inactiva, no cumple con ese mínimo recomendado. Y el color granate sería que incluso más del 90% no cumple con esos mínimos. En la siguiente diapositiva vemos el mapa del mundo, podemos identificar España en ese centro del mapa y podemos identificar también el color rojo como un indicador de que en torno al 80-89% de la población no cumple con las recomendaciones de actividad física tal y como se evaluó usando estos 2 cuestionarios estandarizados en más de 100 países. Los resultados son alarmantes y siempre nos hacen, por un lado, dudar de si es válido el cuestionario, si efectivamente esos datos son tan alarmantes como lo parecen, o puede deberse a un problema metodológico de que sea difícil reportar los niveles de actividad física y además estandarizarlo a nivel comparativo entre muchos países. Por tanto, en esa gráfica a la derecha vemos los acelerómetros que se colocan en la cintura normalmente, cintura muñeca, y miden de forma objetiva, estés en el país que estés, tengas la edad que tengas, cuánto te mueves. Bien, vamos a ver qué datos existen actualmente medidos objetivamente mediante acelerómetros y que nos permiten hacer una comparativa a nivel internacional para ver cómo de activos o inactivos son nuestros adolescentes comparados con otras partes de Europa. Y para ello, entre otros motivos, otros objetivos, se hizo el estudio ELENA, que fue un consorcio de la Comisión Europea, por el cual se midieron más de 3.000 adolescentes en 10 ciudades distintas de Europa. Esas 10 ciudades, tal y como se ve en el mapa que se muestra en la diapositiva, se diferenció entre unas ciudades más del sur de Europa, principalmente España, Italia y Grecia, y otras más centro-norte europeas. Haciendo una división, tal y como muestra la línea roja, conseguimos mostrar los niveles de actividad física que había de forma objetiva en los adolescentes del sur versus aquellos del centro-norte de Europa. Y esta gráfica muestra los resultados que se publicaron en el 2011 y donde se ve claramente y de forma muy significativa que los adolescentes del sur de Europa
tuvieron unos menores niveles o menos minutos al día de actividad física moderada o vigorosa. Y también vemos que esa diferencia se observa tanto en niños como en niñas, siendo principalmente en las niñas una diferencia altamente significativa y especialmente preocupante. Aún más preocupante, o en paralelo, es que no solo eran menos activos los adolescentes del sur, sino que además son más sedentarios. Es decir, los dos constructos que hemos definido están de forma, digamos, menos saludable en nuestros adolescentes europeos, medidos de forma objetiva. Todo ello nos lleva, y en un contexto escolar, a evaluar nuestros niveles de actividad física, entre otras variables, y concluir, desgraciadamente, que las comparativas objetivas que hemos podido hacer a nivel internacional colocan a nuestros adolescentes con unos niveles de actividad física bajos, o que podríamos calificar de suspensos. Ello hace que diferentes entidades del contexto social deban ponerse en marcha, coordinarse y trabajar en la medida de lo posible para incrementar esos niveles de actividad física, donde el profesor de educación física es un agente principal que puede incidir sobre la actividad que realizan durante el cole, en los recreos, en las actividades extraescolares y sobre todo y también educándolos para que estos niños o estos adolescentes puedan ser más activos cuando están en su contexto natural, en familia o de vacaciones. Con todo esto hemos respondido a las diferentes preguntas que nos planteábamos y vamos a dar paso a la parte que se va a centrar en condición física y salud que presentará el profesor Jonathan Ruiz.